para encomendarnos en el Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra y podamos continuar, y también pedir por aquellos que vienen en camino. Padre Santo y Eterno, delante de tu presencia, primeramente venimos ante ti a darte gracias. Darte gracias porque nos has permitido llegar a tu templo, a tu casa de oración, para buscar de tu Espíritu Santo, para recibir de esa agua bendita, Señor, que viene de tu palabra, que es en Cristo Jesús, todas esas promesas que tú nos tienes a cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santo, por aquellos que vienen en camino, que tú los traigas con bien. Que tú traigas con bien a que viene de lejos como al que está cerca. Señor, apresura su paso para que pueda llegar y gozarse. Te pido en especial por aquellos que estarán tomando su clase, Señor, para bautismos, decididos a tomar un paso de obediencia que tú reclamas en tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendíceles, tráeles con bien. Y a nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra y la tomemos por ejemplo de lo que es nuestro vivir cada día contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén. Pueden abrir la palabra de Dios en Génesis. Gloria a Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 50. Vamos a leer todo el capítulo 50 de Génesis. ¿Ya lo tienen, hermanos? Si no lo tienen, si tienen sus Biblias y al lado hay alguien que no tiene Biblia, compártala. Amén. ¿Ya tienen Génesis? Génesis capítulo 50. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Estamos en Génesis 50, hermanos? No he oído que continúen alternadamente. Vamos a leer cómo es algo especial. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego, pues, que vayas ahora y sepulte a mi padre y volveré. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de tierra de Egipto. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron a cadera de Atad, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, todos los que volvieron a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y en verdad decía José: su padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José:
Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: venos aquí, siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que bien fue, para mantener en vida a vuestro pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José y dijo que él era la casa de su padre, y vio José Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. y dijo a sus hermanos: yo me morí, mas Dios ciertamente os librará y os dará sabiduría de esta tierra de tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y la trasladaron y José en un ataúd en Egipto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Would you like to go to the Jewish class, the next door, or you want to stay with us? It's okay. Do you understand Spanish? Okay. Gloria a Dios. Vamos entonces ahora a finalizar en el Génesis. Gloria a Dios. Vamos a estar finalizando acerca de la vida de José. José, como les hablaba la semana pasada, parte de su vida, ¿verdad? Porque sumaricé mucho del final del capítulo de Génesis. Pero para complementar la información que nos hizo falta la semana pasada, lo vamos a terminar ahora y vamos a también a introducir Éxodo. En Génesis 50 vemos el final de la trayectoria de José y cómo se manifiesta su personalidad, su integridad como hermano, como creyente, ¿verdad? Como aquel que había confiado en el Dios de su abuelo y de su padre, y cómo, ¿verdad?, él había hecho bien con aquellos que lo habían tratado mal. En la actualidad, muchos de nosotros, no todos, ¿verdad?, podemos olvidar las agresiones que nos han hecho, mucho menos cuando han atentado con nuestra vida. Es muy difícil olvidar eso, ¿verdad? Y por lo mismo, por la misma naturaleza de nosotros, es rencorosa. Nosotros hemos estado hablando acerca de la personalidad de los patriarcas, de cómo fueron cada uno y sus diferencias. Entre José, entre los 12 hijos de Israel o Jacob, entre todos ellos, José tenía las mayores de las virtudes. Era paciente, era amable, no era rencoroso, era justo y amaba mucho a su padre. También hablamos la semana pasada de que, ¿verdad?, no fue el único hijo de Raquel, que también tuvo otro hermano que se llamó Benjamín, a quien después de las mentiras de los hermanos, ¿verdad?, que trataron de atentar contra su vida y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Después de todo esto, él sobrevive, ¿verdad?, porque en los planes de Dios ya había él profetizado cuál iba a ser el futuro. Pero muchos de nosotros olvidamos las profecías y no las tomamos en cuenta. Sin embargo, es menester que nosotros recordemos todas las profecías y cómo Dios está ahí para cumplir con ellas. Sí, amén. Amén. También hablamos acerca de cómo lo recibió y cómo reconoce José a sus hermanos. Cuando él tenía 17 años, empezó el odio contra él cuando supieron que su padre le iba a dar la primogenitura. Hablamos de aquella túnica de muchos colores y su significado. Después de cuando fue vendido, fue injustamente encarcelado y por 2 años estuvo aprisionado por una causa que no fue justa. Por las mentiras de la esposa, ¿verdad?,
de aquel que lo había comprado, aquel capitán de Faraón. También hablamos de cómo José en sus virtudes y cómo Dios le daba interpretación a los sueños. Él viene a ser partícipe de dos sueños importantes en la vida de dos hombres que fueron después sus compañeros en prisión. Estos dos hombres, hablamos, era uno un copero y el otro era el panadero de la casa real. El copero soñó que 3 días, ¿verdad? 3 racimos de uva y el otro 3 raciones o 3 canastas de pan. Y cómo se cumplía la profecía que José les divulgaba y decía, ciertamente en 3 días exactamente el copero va a volver al servicio de su señor y el otro va a ser tomada su vida como justicia, como castigo de su prisión. Y se cumple todo esto. Después pasan los años y Faraón empieza a tener los sueños y José es llamado para interpretar los sueños. También hablamos de cómo José le hace manifiesto que no es de él, sino de Dios, y Dios respeta su carácter religioso. Aún sin conocer a Abraham, lo acepta y lo pone por gobernador. Lo pone como segundo, le da su anillo y el sello real. Durante los 7 años, ¿verdad? 7 años de sequía, José administra todos estos bienes para Faraón y hace de Egipto un país próspero. Y él empieza a adquirir también prosperidad. También le había sido dada esposa y le había sido cambiado un nombre, ¿verdad? Se le cambió su nombre a un nombre en Egipto, egipcio. Después de esto, de que se casan de su esposa y siguen administrando los bienes, vienen 2 años de gran sequía en la tierra de Canaán. Esto empezó a ocurrir mucho antes en Egipto, pero después en la tierra de Canaán empieza a llegar la sequía también. Y empieza a haber una gran hambre como la hubo en el tiempo de Abraham y como la hubo en el tiempo de Jacob. Empieza a haber gran hambre en este tiempo en que José, ¿verdad?, empieza a administrar todos los bienes del pueblo egipcio. Vienen los hermanos de tierra de Canaán a comprar grano, porque eso fue lo que almacenaron. ¿Cuánto dijimos que era lo que habían almacenado? De cada cultivo, ¿cuánto se colectaba? ¿Una qué? Una quinta, que es ¿qué? El doble del diezmo. Es decir, el 10% era lo que cobraba como tributo, lo que ahora llamaríamos taxes, ¿verdad? Para Faraón, de los cultivos de la tierra de Faraón. El 10% era lo que se pedía. Cuando José interpreta los sueños, dice, no, ahora vas a pedir una quinta, o sea, el doble. Y empieza a almacenarlo. Vienen los 10 hermanos mayores, ¿verdad? Vienen los 10 hermanos de José a comprar la tierra, en la tierra de Egipto. Vienen a comprar todo este grano para poder regresar a su casa. Y ahí José detiene a uno de los hermanos, ¿verdad?, como prenda, como garantía de que iban a regresar con Benjamín, su hermano. Pasan los años, sigue la sequía, ¿verdad?, encrudeciendo. Y entonces el padre, ¿verdad?, de José, esto es ¿quién? ¿Quién es el padre de José? Jacob. Esto es Jacob. Quiero ver si Alcián estaba asimilando. El padre de José, esto es Jacob, se vence la disyuntiva de decidir si dejar ir a su hijo menor, al único hijo que le quedaba de Raquel, a quien amaba, dejarlo ir para que pudieran traer comida a la familia y a los servidumbres y a todos, o morir de hambre. Y luego rescatar a su otro hijo, ¿verdad? Empieza a pensar en aquel que se había quedado como prenda para venir con los alimentos. Y decide dejarlo ir. Ya que llega ahí, ¿verdad?, José todavía prueba a sus hermanos, les devuelve su dinero y entonces pone su copa de plata, más bien él no lo pone, manda al mayordomo a que lo ponga dentro de la bolsa de los bienes de Benjamín y lo acusa de haberlo robado para poder detenerlo a su lado como sirviente. Sin embargo, su hermano Judá empieza a apelar por él y dice, toma mi vida, hazme a mí tu siervo, pero deja ir a Benjamín, porque ciertamente está tan ligado a su padre, mi anciano padre,
que si no regresamos con él morirá. No resiste más y les confiesa, hace que salgan toda la servidumbre y todos del palacio. Se acerca a ellos y les confiesa que él es José, aquel que habían ellos venido. No los odiaba, ya los había perdonado. Sin embargo, conociendo la naturaleza de los seres humanos, su padre se preocupó también. Durante muchos años después, 22 años, pasaron 4 generaciones más. Todo este periodo de tiempo, ¿verdad? Jacob muere anciano, pero no sin preocuparse del futuro de sus hijos, porque él reconoce, ¿verdad?, que habían hecho lo malo. Muere él y le pide a su hijo, a José, que lo regresen a la tierra de sus orígenes, esto es, que lo entierren en la cueva de Marfil. Y mientras les dice, díganle a él que en mi nombre les perdone. Y se presentan ante José, que estaba muy próspero, seguía al mando, era el segundo en mando de Egipto. Y se acercan a él y dicen, dijo mi padre esto, y ahora nosotros mismos te pedimos perdón, tómanos por servidumbre, tómanos por tus siervos, por tus esclavos si quieres, lo merecemos. Y él les confiesa que no los odia y que sí los ha perdonado. En el capítulo anterior podemos ver cómo Jacob bendice la genealogía de José, a los hijos de José. Abran su Biblia en Génesis, capítulo 48. Ya que está Jacob o Israel muy anciano, él manda llamar a su hijo, porque ciertamente él estaba en el palacio real, no vivía con toda la familia, no podía vivir con toda la familia, porque él había sido hecho ciudadano, ¿verdad? Él había sido puesto por egipcio y no podía convivir con ellos dentro de su casa. Sin embargo, no estaba desligado de ellos. Ellos vivían en la tierra de Gosén, que el faraón le había permitido que poblaran, él y su familia. Y él fue llamado por su padre cuando ya estaba falleciendo. Y dice así la palabra de Dios en Génesis 48. Yo lo voy a leer, síganme con la mirada. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y les hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía a Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó
los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Podemos comparar, ¿verdad?, cómo las bendiciones de Dios no siempre vienen al primogénito, y cómo hemos visto a través de los patriarcas, esto es, los padres del pueblo de Israel, cómo ninguno de ellos recibió la primogenitura por ser primogénito. Recibieron la primogenitura por orden divino, por el orden de Dios. En uno fue profecía que fue dada, que ciertamente la madre de Jacob se adelantó. Quizás Dios hubiera puesto en ese mismo instante en el corazón de su padre Isaac bendecir a Jacob y se cumpliese lo que Dios había profetizado antes que naciesen. He aquí van a haber dos naciones y habrá gran celo entre ellas, pero el mayor servirá al menor. Ya estaba profetizado, era un orden divino. El orden de las costumbres, el orden de las tradiciones era que el primogénito heredara. Sin embargo, no ocurrió así. Hablamos de Abraham, que no era el primogénito. Hablamos de Isaac, que fue el único hijo que tuvo, pero no era el primogénito, porque el primogénito, aunque sea ilegítimo, ¿fue quién? Ismael. Es decir, él fue el primer hijo. Estaba fuera del matrimonio, pero él fue el primero. Sin embargo, él no heredó. ¿Quién heredó? Isaac. Isaac le nacieron los gemelos. No fue Esaú el que heredó, fue Jacob el que heredó. Y entre los hijos de Jacob vamos a ver que no heredó tampoco el primogénito, sino vamos a ver quién heredó la primogenitura de Jacob. No fue José. Aunque José fue destinado por su padre para ser primogénito a los 17 años de edad, pero no fue él el que recibió la primogenitura. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. El plan fue para bendición de las naciones, que José adquiriera, ¿verdad?, la autoridad que adquirió. Fue puesto como rey sobre ellos. Y sí,
vino a ser casi un rey, el segundo de Egipto. Se cumplió la profecía, pero no dentro del rango de la familia de Jacob. Sin embargo, entre los hijos, es decir, entre los nietos de estos hijos de José, Manasés era el primogénito. Y creyó José que porque estaba viejito y cieguito, medio cieguito su papá, no se estaba dando cuenta que estaba imponiendo, ¿verdad?, la bendición de primogenitura o de las grandes bendiciones al menor y no al mayor. Y le dice, no, lo sé. Y Manasés, podemos hablar de Manasés, en la arqueología se menciona mucho su nombre. En la tierra de faraones, Manasés es un nombre muy importante, pero no para el pueblo egipcio, para el pueblo de Israel, sino para el pueblo egipcio. Él fue grande como Dios profetizó a través de su abuelo. Él va a ser grande y va a ser de grandes poblaciones, de gente, ¿verdad? Pero el menor va a ser para el pueblo de Israel, va a ser ejemplo. Y se usa esta expresión, nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, tarea. ¿Quiénes quieren tarea? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se usa esta expresión? Como la bendición, dice, como Dios ha hecho con Efraín y Manasés. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se menciona esta frase? Dios los bendijo, aunque no eran, ¿verdad?, hijos como Dios hubiera querido, aunque no era el primogénito, aunque no era eso, también recibieron grandes bendiciones en tierra de Egipto. Después de que está moribundo, ¿verdad?, y bendice a sus nietos. Qué curioso que primero bendice a los nietos, ¿verdad? Después viene, ¿verdad?, a la bendición de sus hijos. Y a cada uno les da sus bendiciones, les da la autoridad y les dice de qué van a ser, ¿verdad?, dueños o bendiciones. ¿Quién se va a inclinar aquí? En este Génesis, al final de los capítulos, ustedes van a ver que, como dije, no Rubén recibe la bendición de la primogenitura porque era de un carácter inconsistente. El que recibe la primogenitura fue Judá. Y las bendiciones, cada uno de sus hijos recibió una bendición en especial, pero la bendición de la primogenitura fue dada a Judá. Y de él, del pueblo de Judá, vendría la profecía mesiánica. Amén. Sin embargo, Dios no deja de hablar porque ya los libertó del hambre, los libertó de la muerte, los trae a prosperidad. Los deja en esa tierra, en tierra de Egipto, en la tierra de José. Y empiezan a poblarse, ¿verdad? A crecer sus familias, sus descendencias, su ganado, sus servidumbres y todo. Y empieza a crecer, pero también les dice una profecía antes de fallecer. Y les dice que ciertamente van a ser regresados a la tierra de sus ancestros, a la tierra de sus padres. Viene y les dice esto, y también le hace prometer que no se quedarán sus huesos enterrados en tierra de extranjeros, en la tierra de Egipto, aunque habían sido recibidos con cariño, aunque habían sido recibidos, ¿verdad?, y tratados bien, porque fueron tratados bien. Él no quería morir ahí. Él quería morir en la tierra que le había sido prometida a Abraham. Y le dice, regrésame a la parcela que he comprado, regrésame allí y regresa mis huesos. Hemos leído cómo se embalsamaba y el tiempo que duraba, ¿verdad? El pueblo egipcio no podían tocar ese cuerpo durante ese periodo de tiempo. El cuerpo de su padre, es decir, de Israel, es embalsamado, pasa el tiempo que dura para conservar el cuerpo, y ya que está listo para ser movido, entonces empieza una trayectoria increíble. Si vemos los funerales con varios carros, se nos hace larga la cola y decimos,
muchos dolientes, mucha gente que fue afectada por la vida de esa persona que murió. Cuando muere este varón, es una caravana tan grande, y José va con todos sus siervos y hombres de a caballo, dándole un lugar, un rango a aquella peregrinación, que hasta los pueblos cuando iban pasando, ¿verdad? Que iban pasando para aquel velorio, para aquel entierro, se maravillaban y decían: gran dolor debe haber en Egipto. ¿Quién habrá sido este que murió, que ha causado tal impacto en tierra de Egipto? Generales y el segundo de Egipto va adelante llorando, temiendo la muerte de este varón. Llegan a la tierra, a la cueva de Macpela, y entierran pues los huesos, o más no es los huesos porque él estaba embalsamado, el cuerpo de este varón de Israel. Y es enterrado, lo acompañan todos sus hijos. Después regresa José, y José los protege también, y como hemos visto, dice: ¿quién cree que soy yo? ¿Quién me ha puesto a mí como juez sobre ustedes para no perdonarles? ¿Soy Dios? Empieza a reconocer como siempre la autoridad de Dios en su vida para gobernar, para hacer lo que era menester. Y también les pide que cuando él falleciere, lo llevaran también a la tierra de su padre, que juntaran sus huesos, que en realidad no iban a ser huesos, porque no le iba a ser entregado por Faraón el cuerpo sin embalsamar. Pero entregan ese cuerpo para ser enterrado también en la tierra de sus padres, en la tierra de Abraham, en la tierra de Isaac, en la tierra de Israel. También fue enterrado José. No lo dice en este capítulo, lo va a mencionar nuevamente en Josué. En Josué va a ser mencionado cómo fue que regresaron los huesos para cumplir la promesa que se le había hecho a José en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en Egipto. En esta mañana vamos a estar iniciando la introducción del segundo libro del Pentateuco, Éxodo. Todos los que estén interesados en tener una copia de esta sinopsis, de este resumen, de esta introducción, levante su mano. Le va a ser entregada una copia. Si no está interesado, no lo tome. Dele oportunidad a aquellos que sí están interesados. Mantenga su mano en alto para que les puedan entregar los diáconos su copia. Y si hacen falta, no se desespere, se pueden sacar más. Pero no me las dejen en los asientos. El Éxodo fue escrito, como hemos hablado, es el segundo libro del Pentateuco, y fue escrito con la mayoría de los escritores, la mayoría de los autores, la mayoría de los arqueólogos, la mayoría de los historiadores aceptan que fue escrito por Moisés. Recuerden que van a haber otras teorías, otros escritores o eruditos de la ciencia teológica que no acertan a decir que es de Moisés, pero la mayoría lo han aceptado, el canon lo ha aceptado como de Moisés. En el Éxodo vamos a encontrar la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo, esto es el templo de Dios, oh Jehová. Acá tengo 3 copias más. Hay más copias, van a hacer más copias, si hace falta, se van a hacer más copias, no se preocupen. Decíamos, todos los que ya tienen su hoja pueden verlo. Decíamos que el tema principal en la historia de Israel desde la muerte de José hasta la construcción del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo es el templo de Dios. El primer templo creado por ordenamiento divino,
cuya arquitectura, cuyo diseño, utensilios, todo lo que en él había fue ordenación divina. Dios explicó lo que quería, cómo lo quería, de qué color lo quería. Así como ¿a quién se le dio inspiración divina también en instrucciones precisas? ¿A quién más se le dieron instrucciones precisas para crear algo que nunca había sido creado antes? A Noé. A Noé se le dieron instrucciones precisas. ¿Hacen falta todavía copias? ¿Ya les entregaron a todos? Levanten su mano para que sepan los diáconos cuántas faltan. Faltan 6 copias, hermano. Si quiere un original para sacar más copias. ¿Todavía tienen? Ahorita van a sacar más copias, hermano, porque no fueron a buscar a la persona que está encargada de la copiadora. Muy bien. Hay 4 periodos en el Éxodo que son muy importantes. El primer periodo es el periodo de la liberación del pueblo de Israel. El segundo periodo, primero es la esclavitud, luego es la liberación, después es la disciplina y por último el periodo de la legislación y la organización. Estos 4 periodos de la historia del pueblo de Israel son muy importantes y recordados hasta ahora, y verdad, en todo el mundo, toda persona que es considerada judía sigue y recuerda todos estos eventos como lo más importante en la trayectoria del pueblo de Israel. Independientemente de los errores, de los castigos y de todo, tiene un propósito: la manifestación de Dios como guianza, ¿verdad? Como poder que gobernó a su pueblo y que lo sacó para tener en heredad una tierra especial, que hasta la fecha, ¿verdad?, sigue en disputa, pero es tierra dada por Dios al pueblo de Israel. En el primer periodo, que es el periodo de la esclavitud, vamos a estar estudiando con detalle cómo después de la muerte de José pasaron los años, como todas las generaciones se olvidan. Si no hay quien esté recordando a los otros, se olvida. En las jerarquías del pueblo de Egipto, esto es en las dinastías o reinados, cuando ya fallecía el faraón, otro heredaba, si es que tenía hijos que heredasen, y si no, ¿verdad?, venían a parentela y tomaban posesión. Como en todo, siempre hay envidia, siempre hay odio, siempre vamos a ver cómo esposas mataban a los faraones para que sus hijos heredaran, las concubinas mataban a los faraones para que los hijos heredaran, o entre los hermanos se mataban para heredar, y cosas así trágicas. Hay tragedias en la historia de la humanidad en todos los pueblos. En el pueblo de Egipto no hubo la excepción. Durante los reinados, ¿verdad?, después de que fallece el faraón, que fue el que le dio la autoridad a José, y fallece José, se olvidan los otros faraones de qué fue lo que pasó, porque ya no tenía importancia para ellos. El pueblo había crecido, la autoridad egipcia era enorme, su capacidad económica era tremenda, era tan tremenda que los romanos deseaban gobernar Egipto. Eran tremendos en la ciencia, en la astrología, en la agricultura, menciónenlo. Eran tremendos. Dios había bendecido a Egipto en una forma maravillosa. Pero los otros faraones lo creían por los dioses que ellos tenían, por Osiris, por todos ellos. Pero no conocieron que el Dios de Abraham fue el que les había prosperado por tener a su pueblo con ellos. Se olvidan de esto y empiezan a ver algo especial. Empiezan a ver un crecimiento demográfico.
Es decir, la gente crecía, se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba más rápidamente que lo que se multiplicaba el pueblo egipcio. Y empiezan a temer, porque no solo venía una intervención por su población, ¿verdad? Porque era demográficamente grande, estaban creciendo, pero su poder económico. Porque Dios les bendecía su ganado, bendecía sus heredades, esto es sus terrenos, sus cultivos, todo lo estaba bendiciendo más. Y llegó un momento, ¿verdad?, en que empiezan a maliciarse. ¿Qué va a pasar cuando estos vean que están más fuertes que nosotros y nos quieran dominar a nosotros? Y ya no va a haber más egipcios. Y temen eso y toman autoridad sobre ello y les arrancan todo eso y los convierten en esclavos. Y les quitan todo lo que tenían. Yo no voy a entrar en detalle porque entonces no voy a terminar mi resumen. Pero es muy interesante todo lo que hicieron esos tremendos. Después, en el periodo de esclavitud, después de que empieza la opresión, empieza la vida de un varón que se llamaba Moisés. Desde su nacimiento, eventos tremendos. Si hemos hablado de genocidios, no se compara con lo que hicieron los egipcios con todos los bebitos del pueblo de Israel. Pero no les voy a decir mucho. Después este varón se salva, sobrevive, yo les explico cómo, y empieza a ser criado por una madre que supuestamente era su nana, era su nodriza, pero no, era su madre, que le empieza a inculcar y a dar a conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y empieza a ver al pueblo de Israel como su pueblo, como sus hermanos, los empieza a identificar como hermanos y empieza a ver las injusticias que habían, y por causa de una injusticia él se intromete y empieza una persecución contra él. Sale huyendo y en tierra de nadie empieza a hacer lo que no tenía que hacer, porque él había sido puesto en autoridad y ahora empieza a ser pastor. Se casa y entonces sucede algo maravilloso. Dios habla con él, se manifiesta en él en una forma milagrosa, en algo increíble, en algo sobrenatural, y empieza a hablarle a él y le llama y le da una comisión divina. Y entonces él dice, reconoce delante de quien está, reconoce que era Dios. Y le dice, ¿y cómo voy a hacerlo yo? Y empieza a excusarse. Vamos a ver de sus excusas. Dios le provee ayuda y le dice, muy bien, no vas a tener excusas. Tú te vas a presentar y te voy a dar ayuda. Tal persona te va a ayudar. Y esa persona era su propio hermano, Aarón. Empiezan a intervenir en la vida política de egipcio por tratar de libertar a aquellos que venían de Israel. Y empieza a participar y entonces se hace más dura la esclavitud. Entonces Faraón dice, ahora no, ahora menos los voy a dejar ir. Y empieza a tratar de abogar, presentándole a Dios que se había presentado delante de él, diciéndole, déjalos ir, y no los deja ir. Después de las condiciones de que el faraón estaba endurecido, Dios le dice, di esto y dile que lo voy a cumplir. Y empiezan unas amenazas, más bien advertencias contra el faraón. Y faraón dice, tú tienes un Dios, yo tengo más que dioses, tengo muchos dioses. Tú no tienes ni magos, ni adivinos, ni a José ya tienes porque ya se murió. No vas a poder conmigo. Y se resiste, se endurece y Dios manda pestes. Después vamos a estar estudiando cuáles fueron esas pestes. Llega un momento que Faraón los deja ir y se celebra lo que es la Pascua. Cuando vengamos a ese estudio de la Pascua le voy a decir qué consistía. Después viene el periodo de la disciplina. Los saca Dios y empieza a hacerlos caminar por el desierto, pero como todos los incrédulos, como todos los que
que no confían, los que no han tenido un contacto directo con Dios, y los instigadores, que hay muchos. Siempre hay uno que otro que esté instigando. No, ¿cómo va a ser? Ay, mira, mejor nos hubiera sido mejor morir en tierra egipcia. Por lo menos sabíamos dónde nos íbamos a caer muertos. Aquí no sabemos nada. Empieza la rebeldía a hacerse manifiesta y Dios los disciplina. Después, ¿qué es lo que pasa en sus experiencias hasta el monte Sinaí? En el cuarto periodo de Éxodo vamos a estar estudiando acerca de la legislación. Esto es cuando se empiezan a imponer leyes, ordenamientos, mandatos, mandamientos, como usted los quiera llamar, para que el pueblo pudiera ser gobernado y se sujetase. Porque una persona que no se sujeta a nada anda sin control. No sabe ni qué es su principio, ni su fin, ni nada. Ni se somete a nada ni a nadie, y no teme a nada ni a nadie. Y Dios manda ordenamiento, y vamos a estar viendo cuando llegan, ¿verdad?, al Sinaí, qué es lo que hace Dios. ¿Qué ordenamiento les da al pueblo? Y cómo empieza entonces este varón, Moisés, a guiar al pueblo de Israel. También este peregrinaje que tuvo Israel, el pueblo de Israel, de tierra de Egipto a la tierra prometida, es un tipo. Cuando digo tipo, quiere decir es parecido, es semejante, es un modelo. Lo podemos usar como ejemplo. Entonces, cuando hablo de tipo, quiere decir que se parece a nuestra vida cristiana. El peregrinaje de Israel es como es nuestra vida cristiana. Nos saca Dios del pueblo de Egipto, nos saca de la esclavitud, y a nosotros nos libera de la esclavitud, pero del pecado. Cuando estudiamos en el Nuevo Testamento la vida de esclavitud o la vida de Egipto, estamos hablando de la vida del pecado, de una vida que no conocía, que no temía a Dios, que estaba sujeta a la autoridad de otro rey, esto es el rey del mundo, que nos somete, que nos trabaja, que no nos deja crecer, que nos tiene humillados, que nos tiene apachurrados. Esa es la vida del cristiano. Eso es un tipo de cómo Dios sí nos puede sacar de esa esclavitud. De la esclavitud de las costumbres, de la esclavitud de los bienes, de la esclavitud de todas, del paganismo, de tener la santos y santísimos, y de todo eso nos saca Dios. En el Éxodo, ¿verdad?, es también un tipo del abandono que tiene uno que hacer de su vida personal para acercarse a la vida de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos. No siempre es fácil, y muchas veces nos extraviamos y empezamos a dar vueltas en círculo. Estamos siendo guiados, pero nos extraviamos debido a la dureza de nuestras convicciones, al materialismo, a la ciencia, a todas esas cosas. El Éxodo, la Pascua, es un tipo también de Cristo, el Cordero de Dios. De cómo al libertarlos manifiesta un símbolo que les haría recordar por las generaciones de cómo Dios los había logrado sacar de esa esclavitud. También el Éxodo manifiesta una persecución del pueblo de Egipto contra Israel. También nosotros sufrimos persecución, nosotros ya no tanto. Pero hemos hablado de la historia de los primeros cristianos. Y ustedes recuerdan qué tan dura era su persecución. ¿Hasta dónde los llevaba? A la muerte. A la muerte. Los quemaban vivos, los mataban, los perseguían, mataban a sus familias. Y ellos decían, por Cristo. Por hablar de un evangelio, de una esperanza nueva, también sufrieron muerte los primeros cristianos. También los impedimentos que hay en nuestra vida a veces son impedimentos que son naturales. El Mar Rojo los hace pasar por el Mar Rojo, y nosotros tratamos de a veces pasar por las cosas naturales, eventos, barreras, distancias, fronteras. Muchos vinieron de sus países para conocer a Cristo aquí. Porque allá, quién sabe, entre brujerías, hechicerías y todo eso, quién sabe. Dios nos tiene que sacar de allá y moverlos
Así saca el pueblo de Egipto y los hace cruzar el Mar Rojo para mover todos estos impedimentos. También la columna de nube y de fuego, que vamos a estar viendo cómo Dios empieza a guiar a su pueblo, a dirigirlo en un desierto que ellos no conocían. Estas son nuevas generaciones. Es como su niño o su niña que usted no la ha llevado a México, a El Salvador o a todas. Ellos no saben nada de allá. Lo único que saben es dónde viven. Usted los lleva para allá y no saben cómo llegar. A ver, déjenlos ir en el autobús. ¿Quién sabe? Aquí todo en carro. Me lleva mi mamá, me lleva mi papá, ¿verdad? Son áreas así. Dios protege al pueblo, lo guía, le da guianza, le enseña cómo llegar y lo protege. Así la vida del cristiano se asemeja al Éxodo, porque Dios nos guía, nos protege, manda esa nube protectora que es su Espíritu. Amén, hermanos. Y también vamos a estar hablando del tabernáculo y su estructura. Esto es tipo de Cristo y de su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Nosotros estamos en este templo por aquel tabernáculo que fue creado, porque fue designado para casa de oración, para buscar la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas similitudes podemos encontrar contemporáneamente ahorita con lo que pasó en el Éxodo? Vamos a estar viendo todo con más detalle la próxima semana y no se lo pierdan. Y aquellos que les hizo falta sus copias, nuestros hermanos que están encargados van a hacer más copias. Dejen, a la salida pídale su copia. ¿Amén? ¿Cuántos fueron? Levante su mano para que yo los cuente. 2, 4, 6, 8, 9. 9 copias. 10 copias. Muy bien, 10 copias más van a ser hechas. Recuerden, no lo deje tirado. Utilícelo. Aprenda. Reciba del Señor su palabra, ¿verdad? Y honrela. No la idealice, no la idolatrice, pero úsela como instrumentos para poder enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice. Nuestro pastor con ustedes en esta mañana. Gloria a Dios. El pueblo del Señor dice, hermanos. Amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Y así, hermano, pues estira un poquito. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos gozado en esta mañana? Queremos decirles, queridos hermanos, que pues gracias a Dios que la clase de bautismos, hermano, está creciendo y sabemos que hay más personas que se quieren bautizar. Gloria al Señor. Si alguno de los que se quiere bautizar ha llegado aquí y no se dio cuenta que había clase de bautismos, todos los domingos por la mañana tenemos clase de bautismos, preparación de bautismo para aquellos que se quieren comprometer con el Señor para toda la eternidad, porque el que se bautiza es comprometerse con el Señor por toda la eternidad. Y es una bendición, gloria a Dios, el comprometerse con el Señor por toda la eternidad. Así es que, hermanos, pues en esta mañana, bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en la casa del Señor? A su nombre le damos, a su nombre le damos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a pedir a los sugieres que pasen y vamos a recoger nuestra ofrenda. Tenemos también aquí, hermanos, necesidad de orar por Teresa Lira, hermanos, que tuvo una operación y perdió sus 2 bebés y se pide oración por ella. Vamos a orar por ella en el nombre del Señor. Que el Señor, hermanos, le fortalezca, que el Señor llene ese vacío y pues el Señor le ayude en esta hora de prueba y de pérdida tan grande, hermanos. Perder seres queridos es algo difícil y una madre cuando ha esperado por 9 meses y luego que le pase esto, hermanos, está triste. Vamos a orar por ella en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, pidiendo tu gracia y pidiendo tu bendición, Señor, sobre Teresa Lira, Señor, que ha tenido esta necesidad y esta prueba, Señor, en su vida. Padre, tú eres el único que puedes ayudarle, tú eres el único que puedes hacer algo por ella. Señor, nosotros quisiéramos, y cómo podemos, Señor, calmar un dolor, una pena tan profunda como esta. Tú eres el único, Padre, que puedes hacer algo en ella. Tú eres el único que puede, Dios mío, tocar, Señor, su corazón y fortalecerle. Ayúdale y bendícele juntamente con los suyos.
Padre, ten misericordia, Señor, y glorifícate, Padre, de una manera especial. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú has consolado a muchos y a muchos los has sacado de estas necesidades también, y ahora te glorifican y te dan honra y te dan gloria. Y creemos, Padre, que también, Señor, a esta persona puedes también consolarla y confortarla y darle bendición, Señor, para que ella te glorifique más tarde. En el nombre de Cristo, Padre, la ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo se glorifique en ella, Padre. En Cristo te damos gracias en esta hora. Gracias, gracias, precioso Señor. Salud, Señor, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana queremos dar, queridos hermanos, reconocimiento a aquellas personas que estuvieron con nosotros el sábado, hermanos, y que pues nos dieron a sus hermanos, hermanas y jóvenes con nosotros. Queremos dar gracias a las personas que nos ayudaron a hacer limpieza general, hermanos, a nuestro hermano Artemio y Enriqueta Arana, gloria al Señor, hermana Silvia Cisneros, a nuestro hermano Guadalupe Cobacín, a nuestra hermana Julia de Aro, a nuestro hermana Cruz de Lucio y sus hijos, a Teresa, a Laura, a Miguel Esquivel, a Libertad y Enoch Esteban, a Carlos Junior, a Isaac Gómez, a Federico y Nora González, a Francisco y Olga López, a Berta y Neri Lugo, a Lorenza Maldonado, a Raúl Moreno, a Xochitl Moreno, a Carmen Mota, Josio Beso, a Milka Ramírez, Hugo Rendón, María Elena Rendón, Antonio Enoelí Sánchez, Gloria Cifuentes, Celia Torres, a José y Ramona Torres y nuestra hermana Reina. Hermanos, damos las gracias a cada uno de estos hermanos que estuvieron el sábado, el día de ayer, hermanos, y la gente que pasaba por aquí, hermanos, pensaban que teníamos un avivamiento tremendo aquí en la iglesia, gloria a Dios. Y sí, era un gran avivamiento, un avivamiento de hacer algo por la casa del Señor. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos se gozaron el día de ayer que estuvieron con nosotros? Amén. Y si se me ha pasado algún nombre, dispénsenos, hermanos, pero queremos darle las gracias en el nombre del Señor, porque por la unidad y el gozo que ustedes trajeron ayer a la casa del Señor, hermano, hemos podido asear lo que se tenía que asear y también comenzar nuestra remodelación de nuestro edificio al cruzar la calle. Muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga. A su nombre, hermanos. Y usted puede notar, hermano, que ha sido una grande mayoría de hermanos. Algunos otros quizás trabajaron o tenían otras cosas que hacer, pero también agradecemos a los hermanos que oraron por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En la próxima yo oro por usted y usted viene por mí. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, en esta mañana, hermanos, vamos a dar la bienvenida a dos personas que tenemos con nosotros en esta mañana y estamos muy contentos por estas visitas. ¿Cuántos se gozan por las visitas? Tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez en esta mañana, que viene de Indio, California. Vamos a pedir a Carmen Rodríguez, si es tan amable, ponerse de pie. Queremos conocerla y decirle bienvenida en esta mañana, en el nombre del Señor. Dios le bendiga, Carmen. Bienvenida en esta mañana. Gloria al Señor. Tenemos con nosotros también, hermanos, a Teresa Villalobos, que también viene de Indio. Vamos a pedir que si es tan amable, ponerse de pie. Queremos conocerla y decirle bienvenida a esta mañana en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquí tenemos otras dos visitas, a Leonardo Mestas, que está con nosotros en esta mañana y viene de Romolén. Vamos a pedirle que si es tan amable, ponerse de pie. Queremos conocerlo y decirle bienvenido a esta mañana en el nombre del Señor. Y tenemos a Armando Cocula, si es tan amable, ponerse de pie. Bienvenido a esta mañana en el nombre del Señor. Les damos la bienvenida a estas visitas y estamos contentos por estas visitas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esperamos que pues mientras puedan visitarnos, pues aquí están las puertas abiertas para glorificar el nombre del Señor. A su nombre le damos, hermanos. Les mandan saludos de Nuevo México, hermanos. Hay una hermana que vino de Nuevo México y el año pasado estuvo con nosotros como unos 3 meses y no se olvida, hermano, de la iglesia. Está muy contenta y muy gozosa, hermano, por vernos conocido, y habló esta semana pasada diciendo: salúdenos, pastor, a la congregación. Hermanos, esta mujer se fue muy impresionada por lo que aprendió con nosotros y hasta nos dijo: tengo tantos años en el Señor, dice, y nunca me habían llevado, dice, a estudiar la palabra del Señor verso por verso. Es lo que queremos aprender, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí no interesa otra cosa nomás que saber del Señor, ¿verdad? No, aquí
que fulano de tal y fulana de tal. No, aquí el importante es el Señor entre nosotros. Gloria a Dios. Así que reciban saludos de Nuevo México también, hermanos, y que sigamos orando por esta familia. Gloria al Señor. Ella tiene un hijo en Temécula y, hermanos, el joven, hermanos, pues lo está puchando la mamá que venga a reunirse, y también, hermanos, él platicó un poquito el día de ayer con nosotros. Oremos por él para que Dios lo ayude y el Señor lo saque adelante. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Romanos, capítulo 13, gloria al Señor. Amén. Y también, hermanos, tenemos una presentación en esta mañana, gloria a Dios, que vamos a solamente darle una orientación aquí en el libro de Romanos capítulo 13. A ver, hermanos, si quieren, necesito el proyector, gloria a Dios. Romanos capítulo 13, gloria al Señor. Vamos a ver algo aquí, hermanos, para cerrar el capítulo 13 del libro de Romanos. En el libro de Romanos, queridos hermanos, se nos habla y se nos dice: toda persona sométase a la autoridad. Ya hemos cruzado la primera porción de Romanos capítulo 13, hermanos. Hemos estudiado la primera mitad del capítulo y, hermano, lee así, gloria al Señor. Dice así, en el capítulo 13, verso 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hemos estudiado hasta allí, hermanos, hablando acerca de lo que la Biblia enseña. Toda persona debe de estar sometida. Estamos hablando con el pueblo de Dios. No estamos hablando con los que no conocen a Dios, estamos hablando con los que conocen al Señor. Y la palabra de Dios nos manda que todos debemos de estar sometidos. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria. Nada de que yo ando predicando, que yo ando haciendo esto, que yo ando haciendo lo otro. Está bien si usted predica, está bien si usted canta, está bien si usted tiene un don y lo sale a ministrar, pero mientras no lo ministra, mientras usted no sale a compartir ese don, usted debe estar sometido. Yo debo de estar sometido. ¿Cuántos alaban al Señor? Toda persona debe de estar sometida, queridos hermanos, porque hemos estudiado que el estar sometido a, hermanos, a una autoridad es un beneficio. La autoridad me protege, la autoridad me defiende, la autoridad habla por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando yo no estoy sujeto a la autoridad no puede, hermanos, darme sus beneficios, no me los puede ofrecer porque no me sujeto a ella. Tampoco me puede proteger, no me puede defender porque no la respeto. A su nombre, hermanos. Gloria. Usted nota cómo Pablo, hermano, quiebra, hermano, esta enseñanza de una manera muy importante para nosotros, hermanos. Y vaya al verso, hermanos, donde dice él, hermanos, en el verso 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es bueno, hermanos, estar sometidos a la autoridad, porque la autoridad es para el malo. La autoridad me va a proteger del malo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. La autoridad me va a proteger del desordenado. Me va a proteger del que no es obediente. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén, gloria a Dios. Porque todos los desobedientes entienden las cosas a su manera. Y hay muchos desobedientes que dicen: el Señor me dice. A su nombre, hermanos. Gloria.
Esperan que Dios les diga cuando ya Dios se lo dice aquí muy claro, entendible y leíble. Amén, hermanos. Pero esperan que Dios se los haga sentir. Eso quiere decir, hermanos, que no están siguiendo el orden bíblico, el orden de la palabra de Dios, el orden que Dios nos aconseja para que todos cuidemos los unos de los otros. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Bueno, vaya ahora usted al verso 8. En el verso 8 está la segunda fase de lo que Pablo, hermanos, está presentando. Quizás algunos digan, no, el pastor está usando sus textos, pero son para las leyes, son para los policías, son para el presidente, son para el gobierno, son para, como se dice, lo judicial, lo federal. Para eso es lo que Pablo está diciendo. Debemos pagar nuestros impuestos, debemos pagar nuestros tributos. A su nombre, hermanos. Mire, vea el verso 7, dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hay autoridades, hermanos, a las cuales les tenemos que dar nuestros tributos, porque así nos lo pide, o nuestros impuestos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay autoridades que están establecidas que debemos de darles nuestro respeto porque estamos sometidos a ellas. Debemos de darle la honra porque estamos sometidos a ellas. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios, amén. Porque es Dios el que las ha establecido, hermano. Hay autoridades entonces que Dios ha puesto, que a unas les tenemos que dar tributo o impuestos y cumplir con ellas, y a otras les tenemos que dar el respeto que merecen. Porque Dios, querido hermano, lo ha establecido de esa manera. Nos dice Pablo ahí en el verso 2, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Bueno, resistir la autoridad, hermanos, ya sea, escuche bien, judicial o federal o estatal o nacional, como usted quiere entenderlo, o, hermano, autoridades que merecen respeto, honor y honra, si las contradigo o me rebelo contra ellas, Dios dice que hay condenación. Acarreamos problemas, en otras palabras, hermano. Acarreamos consecuencias a nosotros. Quede, hermano, las autoridades que se les merece respeto, honor y honra. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. A ver, hermanos, si me puede ayudar con la transparencia para que los hermanos tengan una idea. Gloria a Dios. Y le hemos titulado, hermanos, la ley del amor. Note usted, hermanos, en el verso 8 dice: no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es una responsabilidad lo que Pablo está enseñando aquí. No debéis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Es muy fácil amar, ¿verdad? Cuando alguien me trata bien. Es muy fácil amar cuando alguien me hace muchos favores. Es muy fácil amar cuando, hermanos, la persona es muy fina conmigo. Esa persona la amo, decimos muchos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es más, mire, hay que ser honestos. Nomás con esas personas nos queremos juntar. Pero los que no nos aman, los que no nos hacen favores, los que no nos tratan bien, no queremos nada con ellos. Los ignoramos, los hacemos a un lado y que le vaya bien. Hasta le sacamos la vuelta porque ni lo quiero ver. Eso es andar en el amor, hermano, de Dios. Eso será practicar el amor. Eso será practicar la ley del amor en el Señor. Por eso Pablo quiebra, hermanos, su enseñanza en dos fases, o dos, queridos hermanos, por así decir, queridos hermanos, dos leyes, hermano. Una, escuchen bien, es moral, y la otra es espiritual. Primero nos está hablando de la ley moral. Somos responsables a nuestras autoridades, hermanos, y cumplir con ellas. Al gobierno no le debemos de robar impuestos, debemos de cumplir con ellos. Amén. Es por eso, hermanos, que muchas veces nos vienen golpes económicos a nuestra vida, porque, hermanos, escapamos dinero que debe de ser entregado donde, hermanos, la autoridad está establecida, pero nosotros lo cosechamos para nosotros, y, hermano, de repente viene un golpe que Dios podía haber detenido. Pero Dios nos dejó llegar y nos daña económicamente, hermanos, porque Dios sabe, hermanos, lo astuto
y lo listo que somos, quitándole el tributo y los impuestos a las autoridades que Dios dice que debemos de respetar. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria. Ay, pastor, ¿por qué no se fue para el 14 mejor? Hermano, quiere que Dios le bendiga más. Cumpla con las autoridades, hermano. Me recuerdo una ocasión, hermano, que una persona me dijo: pastor, ¿no conoce usted uno de esos buenos que sabe hacer taxis? Le digo: pues el que sabe hacer los taxis todos han de ser buenos. No, de esos que usted sabe, que le ponen por ahí para recibir mucho. Uy, no, hermano, olvídate, no quiero ni saber nada de eso. Quiero decirle una cosa, hermanos. Por causa de eso, hermano, yo no sé si leyeron el proyecto el día de ayer, hermano, pero en primera plana salió, hermanos, que el IRS, hermanos, es reestructurado, está siendo reestructurado, porque, hermanos, de unos 5 años para acá, hermanos, se ha descubierto que hay un 42%, hermanos, de ciudadanos en el país, querido hermano, que están robando impuestos al gobierno. Así lo ponen en el periódico. ¿Ven por qué causa las leyes se hacen más duras y más difíciles? Por los que no se sujetan, hermanos. Pero el que siempre se ha sujetado no tiene que tener temor porque el IRS se está estructurando y va a poner leyes más fuertes. Siempre ha estado sujeto. Gloria a Dios. Amén. El que andaba mal, el que usaba cosas que no debía hacer, ese es el que está preocupado. Y vale más que se preocupe, porque si no se corrige y lo agarran, cuidado, hermanos. Hasta cárcel, hermanos, están hablando de poner, hermanos. ¿Ve? Las autoridades cambian y se reestructuran y se vuelven más fuertes contra el ciudadano, hermanos, por los desobedientes, por los que no andan sometidos a ellas, querido hermano. Esa es la ley, hermanos, que alteramos muchas veces nosotros mismos por no cumplir con ella. Pablo, hermanos, nos hace ver que todos debemos de someternos a la autoridad, porque, hermano, Dios es el que las ha establecido y nos es un bien. Aleluya. Si no hubiera autoridad, hermanos, cada quien hiciera lo que, como se dice, ¿no?, comúnmente, la gana, queridos hermanos. Y oigan, hermano, qué desastre cuando todos hacen lo que les da la gana. Si en la casa nomás, en la experiencia con nuestros hijos, hermano, cuando los hijos, si tenemos 2, 3, 4 o más, querido hermano, no se portan bien y cada uno quiere hacer lo que le da la gana, ¿cómo está la casa? Patas para arriba. ¿No es cierto? Tiene que ejercer el papá y la mamá autoridad para que los hijos lo que tiran en el cuarto lo recojan y lo pongan en el lugar que papá o mamá han determinado para que estén esas cosas cuando no las usan en la casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde quiera, hermanos, hay autoridad sobre nosotros, hermanos. Vamos a la parte 2, hermanos. En el verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ese es nuestro tema, hermano Raúl, la primera parte. La ley del amor, hermano. Aquí Pablo ahora empieza a hablar de la ley espiritual, la ley que se aplica a todos los que sirven al Señor. La ley moral es para todo, hermano, ser humano en el mundo, pero la ley espiritual es para los que sirven a Dios. Y vemos primero, hermanos, que la ley del amor, hermanos, es una autoridad. El amor es una autoridad sobre nosotros, querido hermano. Cuando nosotros amamos, somos amados también, hermano. Pero cuando amamos por interés, cuando amamos por ventaja, cuando amamos por el favor, las personas dicen: oh, sí, se porta bien cuando yo le hago las cosas. Hermano, la gente se da cuenta de nuestra actitud, se da cuenta de nuestros comportamientos, hermano. Por eso el amor, dice Pablo, debe de ser sin fingimiento. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que no se finja. Si lo quiero hacer, lo voy a hacer porque amo a la persona, no porque estoy esperando algo de ella. ¿Cuántos alaban al Señor? El amor es una autoridad sobre nosotros, querido hermano, para evitar el abuso. Para evitar, queridos hermanos, que alguien se sobrepase el uno con el otro.
Usted sabe, hermano, que esta vida se compone de diferentes niveles sociales. Hermano, unos han tenido la dicha y el privilegio de estudiar, tienen sus buenas carreras, sus buenos trabajos, etcétera, etcétera. Otros son sencillos, son humildes, no tuvieron el privilegio que algunos de nosotros hemos tenido. Pero, amado hermano, escuche bien, el amor evita, hermano, abusarse el uno al otro. Cuando hay verdadero amor, yo no le voy a hacer un engaño al hermano. El hermano no me va a hacer un engaño a mí, porque lo amo en el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermano? El amor, querido hermano, es una autoridad que me sujeta. ¿Para qué? Para amar. Si no me someto al amor de Dios, nunca estaré sujeto para amar. Solamente voy a esperar los beneficios de los demás hacia mí, pero yo nunca ofreceré nada a ellos, porque no estoy sujeto al amor. Solamente quiero que me den. ¿Cuántos alaban a Cristo, hermanos? Verá qué bonito se miraba el día de ayer, hermano. Todos compartiendo unos con otros, contentos, alegres, unos haciendo una cosa, otros. Y decía yo, Señor, qué tremenda bendición me estás haciendo ver aquí en el pueblo del Señor. Y es bonito, hermano, cuando hay corazones dispuestos, trabajando en una misma mentalidad. Bendito sea el nombre del Señor. El amor, hermano, escuchen bien, es una autoridad porque nos somete al respeto, a respetarnos el uno al otro. Si yo no ando en el amor espiritual de Dios, no respetaría a nadie. Y eso ha pasado con muchos. Por eso algunos han tenido algunas experiencias fuertes. Y dicen, y estos son los proverbios y los dichos que nacen, y dice que es cristiano. A su nombre. No hay amenes, hermano. ¿Qué pasa? ¿Ven? Porque esas personas no estaban sujetas en el amor de Dios. Hermano, cuando uno hace negocios con alguien o trata de algunas inversiones o algunas cosas, querido hermano, que se hacen bajo el amor de Dios, todo trabaja para bien, querido hermano. Bien, gloria a Dios. Pero cuando no hay verdadero amor de Dios en el corazón de la persona, no está sujeta al amor, hermano, no puede amar. Tampoco puede, hermano, someterse al respeto. El amor nos somete a respetar a los demás, hermano, porque si lo amo, lo voy a respetar. No puedo abusarlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Nos indica el orden del Señor. El andar sujetos en el amor nos indica el orden del Señor, que andamos sanos en Dios, hermanos. ¿En qué están basados los primeros dos mandamientos? En amor. Amar a Dios primero sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Pablo dice, toda persona sométase a la autoridad. Y aquí Pablo enseña la autoridad moral y la autoridad espiritual. ¿Quién es la autoridad espiritual? Dios, hermanos. Y Él es el que nos manda y nos dice, sométete, hermano, y ama al prójimo como a ti mismo. Así como tú no te puedes hacer daño porque eres tú. Así el Señor quiere que tratemos a los demás, hermano, como nosotros mismos. ¿Cuántos alaban a Cristo? La parte 2, hermano Raúl, gloria a Dios. En la parte 2 nosotros vemos, hermanos, el amor hace el bien. El amor no es para hacer daño, hermano. Cuando hay daño, hermanos, y algunos detectan o disciernen que alguien lo dañó, es porque no había amor, se actuó sin amor. ¿Ven? El amor, querido hermano, es para mantenernos en un espíritu sano. El amor, querido hermano, es para que todos podamos hablar con confianza el uno con el otro. Gloria a Dios. Cuando no hay amor en la persona, no puede hablar con libertad, hermano. No puede dar la cara. No puede convivir con los demás. Siempre está escondido en una esquina. Siempre está alejado. Siempre todo lo está viendo de lejos. Pero espera que todos vayan y le den la mano, lo inviten, le ofrezcan. Cuando no hay amor, no hay confianza, hermano. Cuando hay amor, hay confianza entre todos, hermanos. Podemos conocer el corazón el uno del otro. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero si no practicamos el amor del Señor, ¿cómo podemos conocer el corazón del uno del otro? Todos tenemos que envolvernos, hermano. No se quede viendo de lejos,
no se quede apartado, no se haga, hermano, fuerte con 2, 3 que piensan y creen como usted. A mí no me interesa, hermano, lo que me interesa es lo que dice la palabra, querido hermano. Gloria a Dios. Todos debemos de ser cristalinos los unos con los otros. Amén. Ese es amor, hermano. Gloria a Dios. Que no haya miedo y temor. Ay, me va a agarrar. Si te sientes con ese temor y ese miedo que te van a agarrar, estás escondiendo algo. Así es, amén. Cuando hay amor, hermano, podemos hablar con libertad, con confianza y confiar al que le estamos diciendo estas verdades, querido hermano. Podemos confiar en él porque sabemos que es una persona sana. ¿Cuántos alaban al Señor? Es por eso que nace la palabra chisme, hermanos. Cuando hay personas que les confían cosas y luego él la cuenta a otra, entonces la persona que le contó su necesidad a alguien y fue y la contó a otra, dice, esa es una chismosa, ese es un chismoso. Su nombre, hermanos. Gloria. ¿Por qué? Porque no había amor, no tuvo compasión del problema de la persona, no tuvo amor para proteger la necesidad del que estaba sufriendo y le confió para ver si había consolación, hermano. Y lo que hizo, en lugar de consolarla, fue y la regó más todavía. ¿Ve? Por eso, hermanos, existen esos problemas, porque no se practica el amor espiritual, hermanos. El amor espiritual nos edifica, nos hace bien. Gloria a Dios. Es una ley establecida por Dios. ¿No es lo que Pablo dice? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí en Romanos 3, 2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. ¿Qué pasa con aquellas personas, querido hermano, que no se someten los unos a los otros, en convivir los unos con los otros? Viven apartados y cuando están en un problema están solos. No hay quien les ayude. Ellos mismos construyeron ese destino, ellos mismos construyeron ese futuro. Pero sí pueden criticar de afuera. Ay, están los hermanos, mira, no me ayudan y yo estoy en problema. ¿Cuándo te uniste a los hermanos? ¿Cuándo fuiste parte del cuerpo de Cristo? Entrabas y salías en el cuerpo de Cristo, pero no eras parte del cuerpo de Cristo. El que es parte del cuerpo de Cristo, queridos hermanos, entiende que es una ley establecida el cuidarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Nos hace bien, hermano, practicar este espíritu. Amén. Entonces alaban al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por último, y voy corriendo, hermano, porque tenemos que hacer esta presentación, pero mire, el amor es la vestidura del Señor, hermanos. Andar en amor es cumplir la ley de Dios, es andar despierto en el Señor. El amor es un testimonio de estar en el Señor. Ustedes saben, hermanos, que en el mundo hay amor de esposa a esposo, de esposo a esposa, de padres a hijos, pero hermano, ninguno de esos amores dice, el amor todo lo sufre. En ninguno de esos amores llega un tiempo, hermanos, que aunque el esposo ame a la esposa, si se anda portando mal la esposa, queridos hermanos, llega un tiempo que el esposo revienta y la abandona y la deja y se va con otra. O viceversa, la mujer se cansa del esposo y se va y lo abandona. ¿Por qué? Porque se cansó, hermanos. El único amor que dice todo lo soporta es el de Dios, hermano. Es el del Señor. Aleluya. Vaya ahí al libro de Romanos conmigo. En el verso 11. ¿Por qué tenemos ahí nosotros? Andar en amor es cumplir la ley de Dios. Es andar despierto en el Señor. El amor es un testimonio de estar en el Señor. ¿Ya tiene Romanos ahí? Desde el verso 10, hermano, dispense, el verso 10. Romanos 13, 10 en adelante. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias,
no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ven? El amor, hermano, es la vestidura del Señor en nuestras vidas. Si todos nos sometemos al amor del Señor, nadie podrá dañar a nadie. Al contrario, podremos ayudarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Y nos mantiene despiertos, hermano. Practicar las cosas en amor nos mantiene despiertos en el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Puesto de pie en esta mañana, gloria al Señor. Hermano, necesitamos, querido hermano, activarnos de esta manera. Necesitamos envolvernos, hermano, en este amor que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que todos te respalden? Sé partícipe con todos. ¿Quieres que todos hagan algo por ti cuando estás necesitado? También tú participa con todos para ayudar a los que están necesitados. No nomás mires cuando tú lo necesitas. Acuérdate que si has vivido una vida apartada, nadie te va a respaldar. Porque el amor, hermano, es una relación entre los unos y los otros. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora te alabo y te glorifico y te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por tu bendición. Señor, que tu palabra siga fortaleciendo nuestras vidas y llenando nuestro entendimiento, Señor. En esta mañana, Padre, pedimos tu gracia y que tu Espíritu Santo, Señor, siga, Señor, haciendo esa obra y ese trabajo en nuestras vidas. Por Cristo, Padre, te damos honra y te damos gloria, porque sabemos que tu Espíritu, Señor, nos quiere perfeccionar y nos quiere llevar al orden bíblico, al orden donde todos debemos de andar sometidos en este amor los unos con los otros y vigilarnos los unos a los otros para protegernos, y que el mal y la destrucción y el enemigo no dañen ni al uno ni al otro, sino que todos en la unión y la defensa espiritual que tú nos has dado por medio de la oración, trabaje el uno para con el otro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos, y que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Santísimo Dios. En Cristo te damos honra y te damos gloria, Padre. Gracias, Santísimo Dios. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? ¿Usted cree que es importante hacer caso a esto? ¿Quieres que te hagan bien, hermano? Haz el bien. Aleluya. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a pedir esta mañana a la familia Gutiérrez que pase, gloria a Dios. Tenemos una dedicación, hermanos, en esta mañana. Nuestra hermana, hermano Gutiérrez, gloria a Dios, ella quiere presentar a su hijita delante del Señor. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, hermanos, vamos a presentar a Carolina Judith Gutiérrez, que nació el día 16 de agosto de 1988 y se presenta este día, hermano, 3 de mayo de 1998. Lleva por padres a Isaac y Judith Gutiérrez, y por testigos lleva, hermanos, a nuestra hermana Delia Ortiz y nuestra hermana Sofía Muñoz. Gloria a Dios. No está mi esposa por ahí, que me traiga un paño. Se me olvidó mi paño, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar en esta hora por Carolina. ¿Cuántos quieren presentarla delante del Señor, hermanos? Gracias, hermano, gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, pues vamos a leer las palabras de Dios correspondientes a esta ceremonia, porque algunos preguntan y dicen: ¿por qué aquí en la iglesia no se bautizan niños? Porque el bautismo, hermano, es para personas adultas. El bautismo no es para niños, el bautismo es para personas adultas. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Y vemos nosotros por la palabra del Señor lo que la Escritura nos dice acerca de los niños cuando venían a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de esta manera: y he aquí le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos nosotros, hermano, que los niños venían a Cristo
Y los discípulos, como no entendían, hermanos, qué se tenía que hacer con los niños, Cristo los está enseñando aquí en este momento qué hacer con los niños. Los apóstoles pensaban que, hermano, era quitar el tiempo al maestro, que los niños se acercaran a él. Pero el Señor le dice: dejen los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El bautismo es para las personas que se arrepienten de sus pecados. Los niños están en un periodo de inocencia. De acuerdo a este pasaje, Cristo dice: dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, una persona que ya tiene derecho al reino de los cielos, ¿cómo puede ser bautizado? Si el bautismo es solamente para las personas que han cometido pecado, personas que se arrepienten de su pecado, pero que quieren pedir perdón a Dios y servir a Dios de ahí en adelante. Esta niñita, hermanos, ¿qué mal podrá haber hecho ella? Ella no sabe lo que es, hermano, andar en la calle, andar aquí, andar por allá. Todavía ha sido inocente delante de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, los padres en esta mañana quieren que se ore por ella, para que Dios, hermanos, la siga guardando. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Muy bien, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, gloria a Dios. En el verso 5 hay unas responsabilidades aquí para los padres y los testigos que nuestros hermanos han escogido para presentar esta criatura delante del Señor. Dice así la palabra del Señor: llamarás a Jehová tu Dios, en el verso 5, Deuteronomio 6:5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Gloria al Señor. Queremos preguntar a la familia y a los testigos si están dispuestos a aceptar esta responsabilidad de instruir esta niñita en los caminos del Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer ahora en Lucas capítulo 1. Creo que es el 1 o el 2, gloria a Dios, ahorita lo vemos. Ahí en Lucas, libro de San Lucas, tenemos, hermano, la enseñanza que la palabra nos enseña qué se hizo con el Señor Jesucristo cuando Él nació. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que nosotros, en Lucas capítulo 2, gloria a Dios, en el verso 21 dice la palabra del Señor. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, no bautizamos niños, porque seguimos el mismo proceso que se hizo con nuestro Señor Jesucristo, porque así manda la palabra del Señor, que se haga con los niños recién nacidos. Y en este caso, hermano, pues tenemos la niñita ya crecida, pero la Biblia también habla de niños crecidos que se presentaban a Cristo nuestro Salvador. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en el verso 21: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Delante de Dios, hermanos, no hay mujer. ¿Sabía usted eso? ¿Sabían ustedes que delante de Dios no hay mujer? Delante de Dios lo que cuenta, hermano, es el hombre, porque del hombre procede todo, hermanos. Si usted va al libro de Gálatas, querido hermano, usted va a encontrar, y dice la palabra del Señor, que delante de Dios no hay hembra ni varón. Lo que cuenta es la nueva criatura delante de Dios. Aleluya. Y hermano, en esta mañana queremos presentar, queridos hermanos, a esta niña que lleva por nombre Carolina Judith Gutiérrez, para que Dios la siga guardando y su bendición sea de una manera muy especial en esta niña. Amén, hermanos. Vamos a orar por ella y a ungirla en el nombre del Señor. Todos juntos, hermanos, les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a orar por Carolina Judith Gutiérrez en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, para presentarte a Carolina, Señor, que tú la has guardado y le has dado vida de participar en este mundo. Señor, en estos momentos, en el nombre de Jesucristo, Padre, la presentamos a ti, pidiendo tu gracia y tu bendición sobre de ella, y la ungimos con aceite en estos momentos, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, la bendiga, la guarde y la proteja y la libre de todo mal en este mundo.
En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendícela, Padre. Y a ti damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, pidiendo que tú, Señor, la libres de toda tentación, de toda maldad, de todo peligro y de toda enfermedad, Señor. Que Carolina, Padre, pueda crecer bajo la bendición tuya, pueda crecer bajo la guianza de tu Espíritu, y conforme ella se desarrolle, Señor, en lo físico, y pueda crecer también tu amor, tu Espíritu y tu palabra vayan creciendo en ella, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos la pongo en esta hora, Padre, y bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La declaramos presentada para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. También te pedimos, Padre, por sus padres, que tú los bendigas, los uses, Señor, y los guardes, y les des entendimiento y sabiduría para ser buen ejemplo. Esta criatura y esta niña pueda crecer en el temor tuyo, Padre, por ejemplo de lo que aprende de sus padres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice también, Señor, nuestra hermana Ortiz, nuestra hermana Muñoz, Señor, que son los testigos, Padre, para representar esta criatura también delante de tu presencia. Usa sus vidas, usa sus testimonios también, para que esta niña pueda aprender de ti a través de ellas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos, Señor, te damos esta niña, y sea tu nombre glorificado. Gracias, Altísimo Dios, porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es abundante. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Hay Biblia? Amén. Con esta Biblia les damos testimonio que se les ha instruido de criar esta criatura en nuestra vida, Señor. Amén. Gloria a Dios. Más alto. Para que esta niña sea un rayo de luz, un rayo de esperanza, un rayo de testimonio del Señor en este mundo. Dios les bendiga, pueden pasar en el nombre del Señor. Amén. Qué bonita se ve, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Parece que está en sus 15 años. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos en esta mañana, y en el nombre del Señor, hermanos, les recordamos que en esta mañana, gloria a Dios, pues nos queremos recordarles acerca, hermanos, de nuestro servicio a las 6 de la tarde. Gloria al Señor. No olviden que nos reunimos una vez más a las 6 de la tarde, y hay que glorificar al Señor todo el día, hermanos. Dios apartó un día para ser glorificado en todo el día, hermano. Así es que, hermano, sigamos lo que el Señor nos enseña. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Muy bien, hermanos, felicidades a todos y bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Nos vamos a despedir, y voy a pedir a nuestro hermano a José Sandoval que nos despide en esta mañana. Hermano Sandoval, gloria a Dios. Sí, bendito Dios. Gracias, te damos esta mañana, preciosa, gloriosa, compartiendo gloriosa, hablando de ti, gracias, glorioso Dios. Sigo orando, gracias, Padre, sigue fortaleciendo.